el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos da ese diario vivir, entender, conocer y caminar. Es por eso que esta iglesia, Señor, conocemos tu corazón y ese sentir especial que como Dios nunca nos has dejado sin amarnos, sin guiarnos y sin orientarnos. Restauración Oriente espera como siempre, oh Yahweh del cielo, la inspiración de Kadosh, del Ruach HaKodesh y de lo que has hecho para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Salude a su hermano, bendígale, dígale qué bien que tienes ese tiempo para estar en la casa de Dios. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Este es un pasaje que lo hemos repasado muchas veces, lo hemos leído de alguna manera en el tiempo bíblico, en todo lo que hemos nosotros avanzado en el conocimiento de la Escritura. Y dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto que vemos aquí es la primer bendición que Dios le da a algo creado por su mano, y no tan solo al hombre. Al hombre lo bendice Dios, y aquí mismo en el capítulo 1, versículo 28, o desde el 27, después voy a regresar a esta parte. El Señor dice que creó al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y luego dice el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Lo que estamos leyendo es la primer boda. El Señor bendice al hombre y le dice: tú no eres como la demás creación, que se puede unir como sea. Llamó a Adán y Eva y los bendijo, les cubre con ese amor especial, les da la oportunidad de recibir su bendición. Y ya después da una instrucción: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De ahí que hemos enfatizado en estos tiempos en que todo hombre y mujer que se ha unido, aunque sea por el civil, necesita la bendición de Dios. Necesita acercarse para que el Señor pueda entrar y bendecirle desde su matrimonio, desde su casa. Ahora, la segunda bendición que Dios da es lo que acabamos de leer en Génesis 2. Al Señor le pareció bien bendecir el séptimo día. Eso tiene un mensaje y un trasfondo especial. Bendijo Dios al día séptimo porque Él tenía planes y guardó cosas en la Escritura muy especiales. Le voy a dar un detalle que es importante. Antes de que se fundara la tierra, antes que existiera el mundo como lo conocemos, Dios ya había hecho su palabra. La Torá ya existía. Existen evidencias dentro de la Escritura como Dios, no sabemos cuánto tiempo diseña la Torá, pero en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está importante. Entonces, cuando Dios bendice el día séptimo, el Señor tenía un propósito para dejarlo ahí oculto y que nosotros tarde que temprano revisáramos la importancia de lo que es este séptimo día. La palabra séptimo se dice Shevishi o Shevishi en hebreo. Lo que Dios dice ahí: Baraj Shevishi Ayom Kadosh Shabbat. Dios bendice el día séptimo porque en él descansó. Descanso es Shabbat. No tiene que ser sábado, es Shabbat.
Y cuando dice que lo bendice, dijo Kadosh. Este séptimo día, Shevishi, significa apartado y consagrado. Él nos da un mensaje para poder entender una bendición. ¿Y qué tiene que ver eso con el pueblo de Dios hoy en día? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con un crecimiento que hoy estamos teniendo? Esta nueva generación de hijos y cristianos, porque hace muchos siglos llegó la idea de poder evangelizar al mundo y nacieron tantas religiones como podamos tener imaginación. Pero lo importante es que cuando ponemos los ojos en la Escritura y le pedimos a Dios la dirección, Él nos aclara para poder entender qué significa esto del Sevishi, séptimo. Qué importante es tener el séptimo día presente y lo séptimo en nuestra vida. Vamos a meternos en la palabra para que sea la Escritura la que nos ilustre, porque el Señor sabía por qué bendijo al día séptimo y lo santifica. Déjeme decirle como un dato también importante, el séptimo hombre en la tierra fue Enoc. Enoc fue un hombre que amó tanto a Dios, unió su corazón, se enlazó con Dios, que un día Dios le lleva, porque no hay registros de la muerte de Enoc. Dejó un libro, el libro de Enoc existe. Por ahí dicen los escritores que ya le dieron un manazo los que estudian el análisis literario, pero Enoc dejó por qué caminó con Dios, por qué tuvo una relación cercana con Dios. Y Enoc significó también ese séptimo apartado y consagrado para Dios. El séptimo mes civil para el judío es el mes de Nisan. El primer mes judío es el Tisri, donde se celebra Rosh Hashanah, el año nuevo, septiembre-octubre. Pero el séptimo mes judío es el mes de Nisan, Pascua, libertad. Entonces tenemos que el séptimo día Dios lo bendice. El séptimo hombre lo aparta y lo consagra. El séptimo mes lo usa Dios para liberar a su pueblo. Hoy tenemos que entender en todas estas figuras qué tiene que ver el séptimo con nosotros. ¿Qué tiene que ver el séptimo con la iglesia? ¿Y qué tiene que ver los números séptimos de apartado y consagrado con la vida espiritual? Todo lleva a un diseño único de Dios. Usted y yo, hermanos, fuimos escogidos por Dios desde antes que siquiera naciéramos. Ya nos conocía. Él sabía que un día usted y yo íbamos a formar parte de esta iglesia de Restauración Oriente y lo planeó para este tiempo. ¿Sí lo cree Dios? Mire, dígale a su hermano que está a su lado. Tú fuiste consagrado y apartado para Dios. Por eso estás aquí hoy. Y ahorita vamos a meternos a la palabra para entender que dentro de los planes séptimos estábamos nosotros. Y Dios santifica ese día con un propósito. Mire, veamos otra vez otro número séptimo. Génesis capítulo 7, versículos del 7 al 10. Génesis 7, del 7 al 10. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. Él había recibido un mensaje de Dios. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Verso 10. Y sucedió que ¿al qué? Al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora déjeme entender, para poder explicar bien. Noé se llevó 120 años predicándole a la gente. Cuando Dios en Génesis dice, y los días del hombre serán 120 años, no es que le bajó la edad. Después del diluvio siguieron viviendo 400 años, 600 años, 500 años, porque el hombre era muy fuerte, muy resistente, porque había menos contaminación, la comida era más natural.
Pero Noé recibió el mensaje y le dijo Dios: de aquí a 120 años, cuando muera Matusalén, Matusalén es el tiempo concluido de Dios para el hombre. Ahí se termina la humanidad. No había llovido, la tierra crecía todo lo fértil porque había un vapor que salía de ella. La gente no sabía lo que eran lluvias, relámpagos, truenos, nada. De esta manera entendemos que Noé no sabía lo que era el agua que venía del cielo. No había un programa de destilación como ahora. Y después de 120 años y ya todos dentro del arca, la pregunta inmediata es: ¿por qué se tarda Dios 7 días en que llueva? 7 días en que no hubo un movimiento de nada. 7 días en que estaban adentro en el arca y todo cerrado. La gente ha de haber dicho: ¿sí, no está loco? Hizo un arca, vimos que metió animales, se metió con su familia y a ver, no ha pasado nada. Un día, al otro día, ¿cómo le estará yendo a Noé allá adentro todo feo, sin luz? El arca no era un lugar cómodo. El arca debió haber olido feo. En el arca había desconcierto. El arca la cierra Dios por dentro y por fuera con brea para que Noé no la pudiera abrir ni su familia. El arca hoy en día existe, está encima de los montes de Ararat en Armenia. Si usted un día se mete a Google va a poder encontrar que ahí están los restos del arca. Es algo real. Pero ¿qué pasó en esos 7 días? Noé pudo haber dudado. Noé pudo haber dicho: oye, ya cerramos el arca y no se mueve. No hay lluvia, no hay relámpagos, no hay nada. 7 días que nosotros suponemos Noé debió haber estado dándole gracias a Dios por todo y en todo. Pero ¿qué cree? En 7 días también pudo haber especulación. Oye, Noé, su familia, ¿no? Su esposa: oye, Noé, ¿y el agua? Pues Dios me dijo que hiciera esta arca. Noé, ¿cuándo va a llover? Pues no sé. Oye, Noé, aquí ya están todos los animales, ya son 5 días. Noé, ¿qué está pasando? Es que, pues no entiendo. ¿Qué te dijo Dios? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo vas a tener el empleo que dices? ¿Cuándo va a venir la bendición? ¿Cuándo dice Dios que te va a levantar? ¿Cuándo dice Dios que son reales las promesas? ¿Cuándo dice Dios que va a estar en activo? ¿Cuándo vas a dejar esta situación tan dura y tan difícil? Y dice uno: no sé. Estamos de acuerdo que Noé nunca había visto la lluvia. No había visto a Dios, había oído su palabra. Hizo todo lo que estaba pasando, pero durante 7 días no se movió nada. Porque Dios le estaba dando un mensaje: al que yo aparto y consagro, tengo planes para levantarle y nunca más verás toda la maldad que te rodeaba. Porque Dios tiene un plan. De esta manera encontramos que el día séptimo se conforma o se traduce en esperar el tiempo perfecto apartado para Dios. Dios no se ha olvidado ni de los que estamos en la iglesia, ni de sus oraciones, ni de su vida personal. Pero sí tiene un tiempo perfecto para modificar el corazón y todo lo que tenemos, porque estoy seguro que Dios responderá. El séptimo día fue apartado y entonces, ahora sí, imagínense el cierre del séptimo día. A lo mejor los hijos estaban desesperados. Oye, papá, trabajamos tan duro pero llega el séptimo día. El séptimo día es tiempo de promesa. El séptimo día es tiempo de cumplimiento. El séptimo día es lo que Dios apartó para que usted y yo seamos levantados para la gloria de su santo nombre. ¿No es así? Así es que el séptimo día empezó la lluvia, el agua, y dijo: no, ay Dios, muchas gracias. ¡Qué bueno! La gente no había oído los truenos, los relámpagos, el agua, y empieza aquella arca a moverse después del séptimo día. Y la gente dijo: entonces Noé no está loco, entonces los cristianos no están mal, entonces esto está funcionando, la iglesia va a crecer, se va a multiplicar, está viendo formas de desarrollo. Sí, amén. La iglesia es un organismo vivo que tiene que crecer para la gloria de su nombre. Ustedes han sido testigos este día. Nos dan las gracias por su servicio, nuestro levita y su esposa. Amén. Nos duele, pero están creciendo. Y yo creo que Dios les llama a un mejor lugar. Por eso que quiero que quede sentado en este CD. Y lo tengo que aceptar y darle las gracias a Dios por todo el tiempo que lo tuvimos aquí. ¿Sí o no?
Así es. Entonces el séptimo día para Noé significó el tiempo apartado para que la gloria de mi nombre se vierta sobre tu caminar. Otro séptimo día que vamos a entender. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Hay otro séptimo para entender en su importancia. «7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel». Dentro de las leyes levíticas para celebrar la Pascua existe este séptimo día, donde dice Dios al pueblo: en el año tú puedes comer lo que quieras, siempre y cuando sea comida limpia. Las leyes levíticas dicen que se podía comer y que no. Pero al séptimo día, dice el Señor, yo quiero que ustedes aparten de su boca todo lo que tenga levadura, porque cuando los saqué de Egipto, los saqué de madrugada, y ese día miércoles 14 de Nisán, después de la tarde, hice que salieran de madrugada, estaba la luna en lo alto. Por eso la semana está registrada de esa manera, la semana mayor de Nisán, el séptimo mes. Dice, yo los saqué para que no comieran nada leudado. La levadura tiene una figura especial. La levadura fue de invención egipcia, y la levadura hace que un poco de trigo se expanda y sea más grande de lo que aparentemente es en su consistencia natural. Por eso la Escritura nos hace pensar que la levadura es algo de lo que debemos de tener cuidado los hijos de Dios. El Señor dice, en el tiempo de apartado y consagrado, el séptimo día está preparado para que cierres tu vida sin levadura. Es decir, esa semana de 7 días que fue apartada, no se comerá leudo. También es una figura. Mientras usted y yo, como hijos de Dios, sigamos creciendo y fortaleciéndonos en el reino, no debe haber levadura en nuestra vida cristiana. No debe haber nada que me haga aparentar que soy cristiano. Puedo ir a una iglesia cada domingo, pero eso no me hace cristiano. Puedo cantar, eso no me hace cristiano. Puedo orar, eso no me hace cristiano. Usted dice, hermano, se está saliendo de la doctrina. No, hay gente que ha ido por años a la iglesia, lleva su Biblia, hace que canta, hace que ora, pero no es cristiano. No hay una relación con Dios, no hay una actividad para servir a Dios, no hay una manifestación, y sí hay levadura en su vida. Por eso el Señor le estaba diciendo a su pueblo, mientras tú vivas como un hijo de Dios cristiano, esta semana, que es figura de la vida del cristiano, no tiene que haber levadura. Porque la levadura es algo, mire cómo lo dice Jesús, Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 3. Para darnos cuenta que en esta semana es figura de nuestra vida, no debe haber levadura. Lucas 12 del 1 al 3. En esto, juntándose por millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. La primer figura de la levadura, nos está diciendo la Escritura, no seas doble. La hipocresía de los fariseos es que ellos se decían santos, pero no eran santos. La hipocresía es, le voy a poner una figura que suena rara, pero es real. Alguien hipócrita, en este caso de lo que estamos hablando aquí de los fariseos, era que decían que amaban al pueblo, pero no lo bendecían. Era su manifestación al amor de Dios, pero no amaban al prójimo. Los fariseos se sentían especiales.
Los fariseos rechazaban a la gente que tenían menos conocimiento que ellos. Los fariseos criticaban a todos. Los fariseos censuraban a las viudas, despreciaban a los huérfanos, alejaban a los leprosos, no oraban por la sanidad de nadie. Y había gente dentro de la iglesia endemoniada, enferma, y los fariseos no se les movía nada. Le voy a poner una figura, un ejemplo que es fuerte. Vamos a suponer que hay un hombre que tiene a su esposa a su lado y no tiene queja de ella. Y es una mujer bonita. Es una mujer que lo atiende en todos los aspectos: físico, almático, le tiene bien su casa, le da de comer, sexualmente están bien. Y él no tiene ninguna queja. Y la mujer está confiada en el amor de él. Él, si le pide algo, la esposa se lo da, funciona la casa, está más o menos bien. Pero el hombre se busca otra novia. Algo no anda bien. ¿Cómo puede decirle un hombre a una mujer: ay, mi vida, qué bueno y te quiero mucho, sin queja de ella, y al mismo tiempo su corazón agarrarlo con otra mujer? Esa es levadura. Dice una cosa y hace otra, manifiesta algo y siente otra. Saludas al hermano: ¿cómo estás? Porque algo anda mal aquí. ¿Cómo es posible que te quiero mucho, pero no te atiendo, o no te proveo, o te traiciono, o te engaño, o te hablo mal, o te abandono? Allí hay algo mal. Hay una unión no correcta. El Señor está diciendo: no haya levadura. En tu vida cristiana necesitas alejarte de la levadura farisea. Dices algo pero no lo haces. Hay quien le dice: Dios, gracias, Padre, y puede orar bonito: Señor del cielo, mi Rey, mi Dios, mi roca, en lo que quiera. Y tú, Señor, eres grande, misericordioso, fiel. Estoy consciente que me has ayudado, me has bendecido. Y usted le pregunta: ¿sirves en algo? No. Oye, ¿puedes dar una clase? Ay, no, es que estoy muy chico, apenas tengo 30 años en el evangelio. Oye, ¿puedes salir a predicar? Ay, no, que lo haga el pastor y su familia. Oye, hermano, ¿nos puedes ayudar con esto en la iglesia? Ay, no, ¿yo por qué? Tanto joven que ni hace nada. Pero a Dios lo amo. Sus hijos me caen gordos, pero tú no, papito, Sí. Lo maximizo y lo hago lúdico, porque yo no puedo entender quién dice que ama a Dios y no hace nada por Él. Dice que ama su palabra y no se la enseña a sus hijos y a su familia. Dice que confía en Dios y cómo debe de crecer y no se sienta ni una hora para enseñarle a la gente que vive con ella o con él. Sin levadura, dice Dios. El séptimo día es consagración y no haya levadura farisea en ti. El fariseo pensaba en sí: ¿y qué me das? ¿Y qué tengo? ¿Y qué crezco? ¿Y qué agarro? ¿Y tu fidelidad? ¿Y tu lealtad? ¿Y tu veracidad? ¿Y tu esfuerzo por servir? ¿Y el amor a tus hijos? ¿Y el amor a tu pareja? ¿Y la fidelidad dónde está? Qué importante saber en dónde entramos en el séptimo día. Usted y yo vivimos en un séptimo día porque a Él le pareció bien consagrarnos, ¿no es así? Ahora, otra figura de la levadura. Mateo 23, 4 y 5. Otra vez Jesús hablando de la levadura. Mateo 23, 4 y 5. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes todas sus obras, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos y sus mantos. El Señor está diciendo ahora, si me regresan al versículo 4, está diciendo que los fariseos tenían esa levadura porque atan cargas que quieren ver en los demás que ellos no hacen o no hicieron. Ese es un problema. Ejemplo: ¿cómo le puedo decir a mi hijo que sea puntual si yo nunca llego a tiempo a nada? ¿Cómo puedo exigirle a alguien y decirle: hijo, tú tienes que ser cumplido en todo lo que dices? Pero yo no lo hago. ¿Cómo puedo yo manifestarle a un hijo que no tengo un vicio si yo tengo un vicio? ¿Cómo le puedo decir a un hijo: no digas groserías, si yo digo groserías? ¿Cómo le digo a una hija: no seas criticona, hija, ni chismosa? Y me dice: ¿y tú, papá? Ah, bueno, pues porque yo soy el pastor.
¿Verdad que da risa? Ese es el problema. A veces decimos, ay, ¿por qué ese hermano no se porta así? ¿Por qué ese otro hermano no hace esto? Ay, este hermano, ¿por qué no se pone así? Ay, este hermano, ¿y por qué trajo esa camisa morada? Pudo haberla traído blanca. Todos critican, pero ellos no hacen nada. El Señor nos está invitando, dice, hijo mío, cuando quieras ver algo para entrar y arreglar, hazlo en ti. Porque esa es la hipocresía de la cual habla Jesús, y esa es la levadura farisaica. Por eso ahora se da cuenta, si hay un cristiano que dice lo que hay que hacer pero no lo hace, pues tiene levadura. Si hay un cristiano que ama a Dios pero no hace nada por Dios, tiene levadura. Porque nada más está esperando del Dios del cielo. Usted y yo estamos aquí porque somos producto de esa bendición especial. El séptimo día, el séptimo mes, el séptimo hombre y la séptima generación fueron apartados, consagrados y bendecidos para ser más que vencedores, más que vencedores. Mire qué pasó con Josué. Josué capítulo 6 versículo 4. El séptimo día nos sirve ahora para conquistar. En Noé fue una espera. En los israelitas es la levadura. Pero ahora vea qué dice Josué 6:4. Mire, entendamos esta parte que está muy bonita. Josué era un joven inexperto, tenía una generación nueva en sus manos, iba a conquistar una nación grande, con 31 reyes más poderosos que Israel. Pero Dios le dijo, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. ¿Y los sacerdotes qué iban a hacer? Tocar las bocinas. Veamos los números que Dios le está diciendo aquí. Aquí hay 3 7. Fíjese, las personas, sacerdotes, los instrumentos, las bocinas y las vueltas. El Señor dice, todo lo que consagres y apartes a Dios para conquistar, yo te lo doy. El Señor nunca separó la victoria del séptimo día de la victoria de Jesús, la victoria de la iglesia. Quiero explicarme. La iglesia neotestamentaria, hermanos, donde entramos usted y yo directamente, formamos parte de la séptima generación. Eso a veces nos pasa desapercibido. Pero de Abraham a Jacob, ahí hubo una generación de mujeres estériles que recibieron la bendición de Dios para que tuvieran hijos. Porque Sara era estéril, Rebeca era estéril y Raquel era estéril, las 3. Primera generación de Dios directa, familia nuclear de Abraham. Cuando nacen los hijos de Jacob, esa generación, la segunda, entra a Egipto. Esa generación estuvo cautiva 430 años. Y esa generación no entró a la tierra de Canaán. Esa generación murió en el desierto porque no pudieron entender que había que depender de Dios en la fe. Ellos le dijeron a Moisés, nuestros hijos van a ser esclavos. Dijo Dios, no, tus hijos están apartados para mí. La tercera generación entró después de que este hombre se dejó guiar por Dios. Josué le dijo Dios, agárrate 7 sacerdotes, hombres consagrados y apartados. Le tengo una buena noticia, hermano varón. Usted está nominado para ser un sacerdote de su casa, apartado y consagrado para la gloria de Dios. Y el que no dijo amén también es un sacerdote apartado para Dios, ¿verdad? Por si alguien faltó. Pero dice el Señor, me serán una generación de reyes sacerdotes. Ahorita le explico por qué. Entonces esas 7 bocinas y esas 7 vueltas, dice el Señor, es lo apartado y consagrado para que tú triunfes. Entonces la tercera generación entra a Canaán. Pero esa generación, después de los jueces y los reyes, se pierde. Y esa generación se pierde cuando va a Babilonia y todos se mueren. Y 70 años de esclavos, regresa la 4ª generación y levantan Jerusalén. La 4ª generación del pueblo de Dios entra y levanta los muros y empiezan a hablar con Dios y empiezan a buscar de Dios. Esa 4ª generación, cuando levantan ese tiempo, se acaba porque dejaron de buscar a Dios.
Después de Malaquías, Dios guardó silencio 400 años. Toda esa generación se pierde. Se vuelve a levantar la generación de los hijos de Dios cuando se declaran como nación. Antes de llegar Jesucristo, está una generación que se levanta. Estaban despiertos, pero se encontraron que Roma estaba sobre ellos. Fueron conquistados. Esa quinta generación que ya no conocía leyes y normas, trató de guardar algunas cosas para levantar el segundo templo. El primero se había perdido con Salomón, con la división de su hijo Roboam. Esa quinta generación desconoce a Jesús. En esa generación había hombres y mujeres que estaban bajo el cobijo o la enseñanza rabínica, pero ellos no entendieron cómo funcionaba la vida cristiana. Y entonces nace la sexta generación espiritual de Israel, el día del Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Pedro empieza a predicar y 8,000 judíos, solo judíos, conforman la sexta generación israelita, la generación que oyó la voz de Dios. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo los 12 apóstoles metidos en el aposento alto? 7 días. Hagamos cuentas. Del miércoles 14 de Nisán al día del Pentecostés son 50 días, por eso se llama Pentecosta. 3 días y 3 noches estuvo Jesús en la tumba. Fue al infierno a quitarle las llaves al adversario de la vida y de la muerte, porque ahora dice: yo le doy la vida y yo niego la muerte. Un cristiano como usted y yo no vamos a morir, dormimos, porque quitó las llaves del espíritu, las llaves del alma y las llaves del cuerpo, y él dijo: mis hijos apartados no van a morir porque yo tengo las llaves. Ahora, 3 días y 3 noches quedaron 47 días. Si sigo estudiando, dice que Jesús se apareció 40 días con pruebas indubitables a muchos hermanos. Y el día 40, estando en un monte alto, cerquita del monte de los olivos, Jesús se eleva y dice: váyanse a Jerusalén. Si 40 días aparece y 3 días y 3 noches en la tumba, ¿cuántos días estuvo la iglesia metida? 7. Noé estuvo metido 7 días en el arca. Israel dice que nos apartemos los 7 días en levadura. Josué conquistó con 7 hombres, 7 bocinas y 7 sacerdotes. La iglesia se mete a orar 7 días. Nace la sexta generación judía, pero le tengo buenas noticias. Jesús dijo: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita. Todo aquel que crea en mi nombre le doy potestad de ser hecho hijos de Dios. Usted y yo, los gentiles, somos la séptima generación. Haga cuentas. Dice Dios: te aparté y te consagré porque te amo nada más. Por eso no pueden entender los mismos judíos. La iglesia 100% gentil nacía en la casa de Cornelio, 40 kilómetros de Jerusalén. Este hombre no conocía a Dios, era un romano que se dedicaba a matar gente, pero él era temeroso de Dios. Y cuando llega el Espíritu Santo no hizo distinción. Desde ahí arrancó la iglesia neotestamentaria. Y Antioquía, 400 kilómetros de Jerusalén, nace el grupo de iglesia cristiano mezclado, judíos y gentiles. Y desde ahí no se volvió a soltar. Gentiles y judíos somos la séptima generación apartada y consagrada para el reino de los cielos, porque Él lo pagó. Él dice: no eres cualquier. Tienes 7 días para que venga tu bendición. Tienes 7 días de apartado. Tienes 7 días para que vivas sin levadura. Y tienes 7 días para vivir poderosamente en la tierra, porque eres mi hijo. Nada más, porque eres mi hijo. Y a nadie le doy ni lo apartado ni lo consagrado. Dios es bueno. Conviene revisar esto. No somos cualquier. Y le tengo buenas noticias: Restauración Oriente no dejará de crecer nunca. Hoy sentamos las bases del evangelismo y tenemos una estructura donde necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a servir. Dentro de 8 días a las 11 de la mañana sigo dando la estructura. Y le digo algo: necesitamos algo así como 50 o 100 servidores.
¿Se apagó el micrófono? ¿No? A ver, estamos haciendo estructura. Vamos a hacer grupos para predicar en las calles, en las plazas, en los orfanatos, en los reclusorios. Vamos a hacer cursos para seguimiento, para discipulado, para buscar almas, para darles esa condición, esa continuidad. Y necesitamos de 50 a 100 servidores. Y ya hasta me espantaron ahora. Está bien. De eso se trata una iglesia como esta, que no nos va a dejar el Señor, al contrario, seguimos creciendo. Hoy vuelvo a darle un informe pequeñito. Hace 2 años y medio que llegamos teníamos un promedio de 240 hermanos por semana en todas las actividades. Dios sabe todo el proceso. Damos gracias a Dios porque nos dejó servir. Hoy en día, hermanos, el mes pasado más o menos cerramos con 780 miembros de esta iglesia por semana, para la gloria de Dios. Y estamos pidiéndole a Dios que cerremos con 1000, porque Dios no es escaso, Dios es bueno y es fiel, y Él sabe lo que estamos haciendo. Por lo tanto, entendemos que esta casa fue producto de Dios en un 7º día que Él apartó, en esa Pascua permanente, en esos hijos suyos que tiene que haber un tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Le voy a dar el 4º séptimo que es importante observar para ir cerrando el tema. Éxodo 24, 16 al 18, última cita. Éxodo 24, 16 al 18. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Antes de subir, como dice el versículo 16, ¿verdad? El versículo 16 dice: y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día, ¿verdad? 7 días. ¿Qué significa? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, en el tiempo y en la forma que apartó, en el momento en que el Señor fue diseñado. Ahora quiero decirle algo que también es importante. Siendo usted apartado y consagrado en la iglesia del Señor, no quiere decir que solo Restauración Oriente es la iglesia del Señor. No, la iglesia del Señor en México es muy grande. Habemos muchos grupos cristianos con buena doctrina, lugares donde tenemos que crecer y fortalecernos. Por ejemplo, aquí hemos recibido hermanos que han servido en otras iglesias y que ahora toca servir en este lugar. Son bienvenidos, le damos la gloria a Dios, porque la iglesia sigue siendo una. El 7º día de su llamado sigue funcionando. Lo que usted sembró en el reino no se va a perder, para la gloria de su nombre. Y quien salga de esta iglesia para servir a otro lugar, no se cancela lo sembrado, no se cancela ni se acaba lo que un día dio, porque la iglesia sigue siendo una y va a prosperar donde quiera que vaya, si cuida su vida, se aparta y se consagra, y no hay levadura, porque usted y yo somos los 7º apartados para la gloria de su nombre. Y le tengo buenas noticias. En ese 7º día de llamado, un día le voy a mostrar cronológicamente cómo el Dios del cielo en un 7º día va a tocar la trompeta y todos nos vamos a levantar, durmamos o estemos de pie, viviendo. Pero el Señor lo ha apartado para decirle que su pacto está vigente. Por eso hoy quiero decirle, hermano mío, usted no es cualquier. Usted no es un hermano cristiano X de una iglesita. No, usted es parte del reino de los cielos en esta tierra. Si un día se va a vivir usted a Alemania, ahí tiene usted parte del reino de los cielos. Le voy a decir algo que puede consultar en las redes si quiere. Me asombró. Alemania es un país de contrastes. Pero hace unos días le hicieron una entrevista a esta mujer, Angela Merkel, la dama de hierro, la primera ministra de este país. Es una mujer dura, es una mujer fuerte, pero que pocos sabían esto que le voy a decir. Es hija de pastores, es hija de gente cristiana,
Y cuando le dijeron, oiga, se está saliendo el terrorismo de control, no podemos contra el Estado Islámico, no podemos contra la gente que tiene bombas y se mata, sacudió en los medios lo que dijo Angela Merkel. Dijo, señores, esto ha pasado porque no saben combatir el terrorismo ni la muerte. El único que puede arreglar esto se llama Jesucristo y está en la Biblia. Y si no volteamos a la Biblia, el mundo va a acabar siendo su propio terrorista. Se quedaron así asombrados. Y ahí revela ella, yo soy hija de un pastor y sé lo que vale la Biblia. Y yo llegué a Alemania por un consejo de Dios, porque esta nación un día tendrá que conocer a Jesús y su palabra para la gloria de su nombre. Y una incrédula pensábamos, pero esa mujer sabe. Puede verlo en las redes sociales, impactó al mundo. Salió en 62 idiomas. Se quedaron asombrados. Y yo no dudo que un día el hijo de cualquiera de nosotros esté sentado un día en la presidencia, porque está consagrado y apartado para ser más que vencedor. Qué importante es revisar qué valiosos somos. Mire, dígale a su hermano otra vez, hermano, dígale, tú no eres cualquier. Eres un apartado y consagrado para el reino. Qué bueno es Dios, ¿no es así? Usted está en los planes de Dios, en los proyectos de Dios. Usted está sentado junto a alguien apartado y consagrado. Por eso se lo estoy dando con la Biblia en la mano. Y me faltan más séptimos que estudiar. Un día se los voy a dar. Pero qué importante es, mientras tengamos esta semana, la semana de vida espiritual es la semana séptima. Dice el Señor, aléjate de la levadura. Aléjate del desamor. Aléjate de la indiferencia. Hermano mío, si amas a Dios, sírvelo. Si amas a Dios, ama a los que te rodean. Si amas a Dios, dedícale el tiempo para la gloria de su santo nombre. Y si amas a Dios, que la gente vea que el Espíritu de Yahweh está contigo para instalar el reino de los cielos, porque tú eres apartado y consagrado para la gloria de su santo nombre. ¿Está de acuerdo? Bendiga a Dios, Dios es bueno. Siempre que entendamos lo que es apartar y consagrar, el Señor nos sacará adelante. Ahora quiero invitarle a que incline su rostro en esta hora. Y lo primero que quiero que haga es dele gracias a Dios, porque Jesús pagó con su sangre preciosa su estancia aquí. Jesús dijo, ¿sabes? No me importó ir a la cruz del Calvario. No me importó la vergüenza y que me golpearan. Yahshua Mashiach dijo, no importa, yo di todo por ti, porque eres apartado y consagrado. Pero llega un momento, hermano, donde el amor tiene que corresponder. Porque si yo tengo una mujer que es fiel, lo menos que está esperando es que yo sea fiel. Si tenemos un Dios bueno, lo menos que está esperando es que nosotros seamos buenos. Y si tenemos un Dios que confía en nosotros, lo menos que podemos hacer es corresponder esa confianza, porque Él sabe lo que puedo, lo que tengo, y nunca nos ha reclamado nada. El Señor dice, te he esperado a tu paso, te he comunicado el amor de diferentes maneras, pero llega el momento, hermanos, como hoy, que usted tiene que despertar y decirle, Dios, gracias, porque tú sí diste todo por mí. Y en la cruz del Calvario hace 2000 años no dijiste no, y te fue muy feo. Pero hoy despierto a una conciencia donde lo menos que puedo hacer es quitar la levadura de mi vida y empezar a demostrar que estoy agradecido. Empezar a vivir esta semana esperando la final trompeta, porque en ese séptimo día nos levantaremos todos con el Señor. Y qué importante es saber que nuestro precio es muy alto y decirle, Dios, ¿cómo te sirvo con mi familia? ¿Cómo te sirvo con mis vecinos? ¿Cómo te sirvo con la gente que está afuera? ¿Cómo te entrego lo mejor que tú mereces? ¿Cómo aclaro, Señor, mi corazón para ti? Porque tú mereces todo. Muchos de nosotros aquí, hermanos,